Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy el profe Dani y el día de hoy traigo un video que seguro será de tu interés. Así es que ponte las pilas ya, comenzamos. El día de hoy vamos a checar la consulta de vacantes docentes para educación básica, pero más allá de ello también hacer una interpretación entre las vacantes disponibles con el resultado obtenido por los elementos multifactoriales. Recuerda, soy el profe Dani, vamos a iniciar. Para empezar, vamos a ver cuáles son estos elementos a considerar para el otorgamiento de una plaza docente. Es bien importante que pongas atención aquí, ya que en este caso hay ciertas particularidades dependiendo al nivel al que tú vayas, específicamente a los que integran en este caso estos niveles. Vamos a ver la posición en el ordenamiento. En este caso nos vamos a enfocar no en el reporte individual, sino en el reporte público de resultados, que en el anterior video ya te mencionaba, te dejo la liga en la parte de arriba por si quieres echarle un vistazo. Es este reporte global o general donde se hace una sola lista con las dos que en este caso es la de los normalistas, UPN y CAM, y la de las universidades en general y las normales privadas. ¿Qué más es importante considerar? Pues la cantidad de vacantes disponibles y por consiguiente aquí son los detalles que les digo. Hay que ver específicamente en este caso preescolar y primaria, que son a los cuales se les da una plaza de jornada, mientras que a los de secundaria pues se les conoce como una plaza de hora, jornada o mes. Esto recuerda que te estoy hablando justamente de la admisión y es importante considerar estos dos elementos al momento de establecer o de ver qué probabilidad hay de que puedas tener en este caso una plaza en el sistema educativo nacional. Continuamos así con la consulta en la convocatoria. Voy a ver de manera muy rápida cómo se hace el procedimiento por si ya lo olvidaron. Vamos a entrar a la página de la UCICAM. En este caso vamos a ver específicamente pues las pestañas que ya conocemos y vamos a dar clic en donde dice convocatorias. Inmediatamente cuando damos clic a convocatoria nos va a mandar justamente a esta página donde en la parte pues de arriba tiene como tal el título de convocatoria. Acuérdense que el ciclo escolar en el que están participando, pues en este caso es 2020-2021, vamos a seleccionar justamente que esté en ese ciclo escolar, porque en ocasiones, pues al momento de bajar esta pestaña, tendemos a equivocarnos. Entonces, estar bien seguros que estamos en el ciclo escolar, que es la admisión a la que corresponde. Después, en esta otra pestaña, justamente aquí ya está cliqueada, pero vamos a darle justamente ahí el clic en la parte de admisión. Recuerda que hay tres, hay admisión, hay tutoría y hay reconocimiento, si no mal recuerdo. En este caso vamos a ver admisión. Y te va a abrir dos pestañas, en este caso la de educación básica y la educación media superior. Nos vamos a enfocar ahorita justamente en educación básica. Entonces le vas a dar clic ahí en educación básica y te va a abrir en este caso todos los PDFs con cada una de las convocatorias por estado. Bien importante igual que selecciones el estado donde tú hiciste el proceso de admisión, el que has estado llevando hasta ahorita. ¿Por qué? Porque en ocasiones podemos equivocarnos al buscar eh, en otro PDF o en este caso en otra convocatoria. Ahora sí que ya tenemos esto, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver primero las plazas vacantes a nivel general, es decir, viene una tablita en la parte de arriba. Esta, si no mal recuerdo, es de San Luis Potosí. Aquí hay que ver justamente varias cuestiones que ahorita voy a señalar. Primeramente, vamos a ver que están las plazas, en este caso de jornada, que son las que ya les hablaba, que justamente se les asigna a los de primaria y a los de preescolar. Están en este caso las de hora, semana y mes, que son justamente o que van dirigidas en particular a los de secundaria, y está el total.
es decir, se hace, aquí las vemos en la parte de abajo, pues una sumatoria, digamos, con relación a ellas. Y luego dentro de estas, pues se divide en lo siguiente, se divide de nueva creación en definitivas y temporales. En este video no vamos a hablar de ello, también tienen como confusión con relación a qué es una plaza de nueva creación, qué es una definitiva, qué es temporal. Entonces vamos a ver que tienen sus pequeñas, o bueno, sus variantes. Y pasa lo mismo con las de hora, semana, mes. También hay de nueva creación, definitivas y temporales. En el total, pues igual, te digo, se hace esta suma por cada categoría. Y de la otra, en este caso, en la parte de la columna, tenemos en la primera la parte de función y luego en cada una de las filas pues tenemos en este caso el docente y técnico docente. El técnico docente pues no vamos a hablar de ello, pero sigue prácticamente el mismo procedimiento. Si ustedes se fijan aquí en técnico docente pues no hay ninguna, pero nos vamos a enfocar justamente aquí donde dice docentes. Vamos a ver lo siguiente. Primero quiero que veamos que en el caso de las plazas de jornada existen, en el caso de San Luis Potosí, 44 plazas que son definitivas. A esas se les van a sumar, en este caso, 88 que son temporales y eso nos va a dar un total de, perdón, 68 que son temporales y eso nos va a dar, en este caso, en el total, pues va a estar separada las 44 que son, en este caso, las definitivas y en la otra columna las 68 temporales. Al momento de que nosotros sumamos, pues nos da justamente este total de 112. Recuerda que estos son vacantes a nivel general. ¿Qué quiere decir? Que estas plazas son para docentes que van en el ámbito de jornada. Ahorita vamos a ir a lo específico. Y luego quiero que veas que en la plaza de, en este caso por hora, semana y mes, en este caso hay 87 que son definitivas, las cuales pues se ven también en la tabla total, que son 87, para que lo tomes ahí en consideración. Ahora, en este caso de las 87, aquí sí abusados y creo que arriba tienen que poner mucha atención que dice horas. No quiere decir que hay 87 plazas vacantes para maestros de secundaria. No, hay 87 horas, ¿sí? De las cuales pues se van a estar repartiendo con base en las diferentes asignaturas que existen. Entonces ahorita vamos a ver con más detalle el procedimiento. Después tenemos nuevamente esto de la plaza vacante de jornada, pero ahora sí de manera como muy específica. Aquí quiero nada más que veas que pues bueno, está la plaza con funciones docentes, en este caso, está las de nueva creación, las vacantes definitivas y las vacantes temporales. Digamos que el cuadro 1 que vimos anteriormente, en este caso la segunda columna se hizo más grande. Y luego tenemos de este lado, pues ahora sí, si pertenece al sistema federal o si pertenece al sistema estatal. También tiene sus diferencias, pero ahorita te recuerdo que como estamos hablando de jornada, cuando hablamos de jornada, sí es la vacante que hay para cada maestro. Es decir, para un maestro de primaria o para un maestro, en este caso, de preescolar. Entonces, por ejemplo, en el caso anterior que vimos, eran 112, si no mal recuerdo. Entonces ahí sí hay 112, en este caso, plazas. Y como vimos también, pues en las horas era ahí la diferencia. Ahora, dentro de esta de jornada, que es lo que te estoy diciendo, tenemos en este caso el nivel o el servicio o la materia educativa. Vamos a enfocarnos que en esta primera fila se trata de educación preescolar, en la segunda fila se trata de preescolar indígena, en la tercera fila de educación primaria y en la cuarta de educación primaria indígena. Entonces vamos a ver aquí cómo se van a, en este caso, presentar estas vacantes. Como ustedes saben, bueno, ya estamos analizando en este caso la primera fila, que es la de preescolar. En el caso de San Luis Potosí, no hay ninguna plaza de jornada. Es decir, al momento de que se hizo la convocatoria, pues no había plazas para trabajar. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que también hay que ver que se vayan actualizando los resultados. En otro video vamos a, perdón, las plazas vacantes. En otro video vamos a analizar
cómo deberían de hacer este tipo de situaciones o en qué sistema se hace para ver con claridad. Sin embargo, aquí podemos tener un panorama con la propia convocatoria. Entonces, no quiere decir que si hay una lista y empezamos con cero, no quiere decir que no vaya a haber. Probablemente en este transcurso de lo que fue la emisión de la convocatoria hasta estas fechas, pues se hayan liberado algunas plazas o si no en el transcurso, recordemos del ciclo escolar, que es hasta mayo del año que entra, pues se pueden seguir liberando y obviamente esas se les van a otorgar. Luego, en lo que concierne a educación preescolar indígena, vamos a ver que en este caso sí hay vacantes definitivas, que son 34. A esas se les va a tomar también una vacante, en este caso temporal, y entonces en total van a ser 35 plazas vacante de jornada, es decir, 35 personas de esa lista, en el caso de San Luis Potosí, pueden acceder justamente a esa plaza, por siguiendo obviamente el orden de prelación. En el caso de educación primaria, pues en este caso dice lo siguiente, que vacantes definitivas solamente hay 6. Vamos a ver que en el caso de las temporales hay 50 para el sistema federal y hay otras 6 también temporales para el estatal, lo que da un total de 62 plazas de jornada. Esto en el caso de educación primaria. Y por último vamos a educación primaria indígena, donde nos dice que definitivas hay una vacante, en este caso federal, y temporales hay 5, en este caso también federales, y va a dar por lo tanto una suma de 6. Entonces quiero que pongas aquí como mucha atención, porque como vimos anteriormente, aquí faltan obviamente más categorías que se van dividiendo, aquí seleccioné solamente algunas, pero no porque veamos en esta tabla general, la anterior, que hay más de 100 vacantes de jornada, no quiere decir que vaya para nuestra área en particular, sino tenemos que ir a esta tabla específica e ir analizando esta información paso por paso. Ahora, les digo, eso fue al momento de que se emitió, en este caso, la convocatoria. Pudo haber crecido con relación, pues, al tiempo en el caso de que hubiera alguna jubilación, alguna persona que, pues, dejó su plaza, etcétera. Entonces, obviamente, eso se tiene que cubrir porque así lo marca la ley. Vamos a analizar específicamente, ahora ya que tenemos cómo se hace esta comparación entre la plaza vacante de jornada y en este caso los resultados. ¿Con qué lo vamos a hacer? En este caso seleccioné educación primaria. Recordemos que en educación primaria existen en total 62 plazas vacantes de jornada para que lo analicemos. Vamos a ver esto, comparar plazas vacantes de jornada con los resultados. Recuerda y te repito y vuelvo a ser insistente. Cuando hablamos justamente de esto, se trata de preescolar y en este caso de primaria con todas sus vertientes, educación indígena, inglés, etcétera. Pero te estoy hablando justamente de esas dos áreas en particular, primaria y preescolar. Fíjense, en el caso de cuando ya vemos los resultados globales, les llamo yo, o generales, que era esta lista, pues donde venían todos los resultados, tanto de los normalistas como de los profesionistas, por así llamarlo, vamos a ver en la parte de arriba, como si ustedes se acuerdan, estamos analizando la convocatoria de San Luis Potosí, me metí a la entidad federativa, que es justamente San Luis Potosí, la función que es docente, y en este caso les dije que íbamos a analizar primaria. Entonces, cuando seleccioné la lista, pues el nivel o servicio y materia educativa, en este caso que yo seleccioné, fue la admisión, educación básica, docente, educación primaria. ¿Qué nos arroja este listado y cómo podemos analizarlo? Primeramente, quiero que pongas atención aquí. Dijimos que había más de 60, en este caso, vacantes, por lo tanto. Entonces sabemos, si me regreso tantito, podemos ver que son 62. Entonces va a haber 62 personas a las cuales se les va a entregar, en este caso, su plaza como tal. Obviamente aquí tenemos que ver que va en orden de prelación, en este caso creo que es obvio, del 1 al 62, pues se les van a entregar pues estas plazas. Ahora,
quiero que veas aquí y es donde tú empiezas a analizar y puedes empezar a hacer una proyección. No es desalentar, sino que tú también vayas haciendo un análisis crítico de la situación con respecto a si puedes o no puedes obtener una plaza. ¿Por qué? Porque veía en redes sociales que ponían mucho esto de si es buen resultado, es mal resultado, etcétera. Creo que va relacionada, cuando estuve en la carrera me dijeron que los números no mienten y creo que efectivamente es así. Lo vamos a ver aquí. Fíjense. Les dije que del 1 al 62 iban a obtener esta plaza. En este caso, la primera lista, es decir, la de los normalistas, llega hasta el 431. Es decir, todas esas personas son egresados de escuelas normales, públicas obviamente, UPN y centros de actualización del magisterio, hasta el 431. Entonces, ya vimos arriba que solamente dentro, cuando se abrió la convocatoria, había 62. Esto pudo incrementar, pero pues ahí sí ya va a ser cuestión, en este caso, de ver cómo se mueve justamente el sistema con cada ciclo escolar. Ahora, puede que en un mismo año haya 100 jubilaciones y esas entren justamente a esta parte, o puede que no haya ninguna y solamente se queden en esas 62 que al menos estaban ofertadas. Les digo nada más estos datos porque son los datos que tenemos o que conocemos como tal, ¿sí? No quiero hacer proyecciones con datos que no tenemos. Y después viene justamente aquí, obviamente, la lista, ¿no? En este caso, del número 1 al 628, y esto pertenece a los egresados de otras instituciones de educación superior y de las escuelas normales particulares. Pero como esta es la lista, recuerden que tienen prioridad los anteriores que acabamos de ver. Realmente cuando se agote esta lista, entonces vendría a ser el número 1 de esta categoría de las universidades y de las normales privadas, vendría a ser el 432 y el último en este caso vendría siendo el 1060. Entonces aquí usted es donde debe de empezar pues hacer en este caso estas relaciones con los números y ver con base en su resultado que obtuvo si es acreedor o no a una plaza y la proyección que esto o que usted mismo pueda darle. Esa es para correlación a las plazas, les digo, de jornadas, específicamente estoy hablando de primaria y de preescolar. Ahora, vamos a ver el caso siguiente. Vamos a ver qué pasa o qué sucede con la plaza vacante de hora, semana y mes. En este caso tenemos una tabla de manera similar a la anterior. Esta sí no es general, ya la vimos en las anteriores diapositivas, como también se veía la cantidad total de horas. Ahora, yo se los dije y fue como muy claro. Esas creo que eran, no recuerdo exactamente el número, pero digamos que había 112 horas. Les dije que se repartían entre las asignaturas y son horas, ¿ok? Entonces, fíjense, vamos a ver este caso que es diferente, que es Aguascalientes, era la convocatoria. Aquí, por ejemplo, ¿qué nos está diciendo en esta, en esta tabla la información siguiente? Tenemos igual las escuelas, la de nueva creación, tenemos vacantes que son definitivas y vacantes que son temporales y el sistema federal y el sistema estatal. Ahora, lo que les venía comentando era que en este caso pues son horas. Vamos a ver aquí que en la parte de secundaria para matemáticas, en el caso de Aguascalientes, pues nos dice que hay 100 horas. ¿Qué quiere decir esto? Y les repito, estoy hablando de secundaria, maestros que van para secundaria en particular. No quiere decir que hay 100 plazas, es decir, no va a haber 100 personas que puedan tener esta plaza que está ofertada. No, son 100 horas. Entonces, pues el total justamente van a ser esas 100 horas. ¿Qué criterios tengo que tomar en cuenta o qué considerar? Importante considerar la frecuencia de la materia y número 2, en el caso de matemáticas, una frecuencia equivale a 5 horas a la semana. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, pues hay materias que a la semana pues se llevan
eh, digamos 3 horas, hay otras que se llevan 6, dependiendo la frecuencia. Entonces también tienes que checar en ese caso cada una de las frecuencias y cómo se van a estar repartiendo para que lo tomes en consideración. Ahora sí, ya analicé el caso particular de matemáticas que hay 100 horas, pero ¿cómo hago esta comparación? Primero yo tendría que hacer un poco de números. Esto sí me estoy aventurando, maestros y maestras, por eso le pongo arriba, posibles esquemas de repartición para plaza vacante de hora, semana y mes. ¿A qué me refiero con esto? Esto va a depender justamente del organismo o la institución educativa estatal o local de cómo va a ser esa repartición de horas. ¿Qué quiere decir esto? Hay ocasiones que, pues ya les hablaba de las frecuencias anteriormente, haya a los primeros lugares que se les entregan ciertas frecuencias y eso va cargado con ciertas horas, etcétera. Entonces, para que lo tomen en consideración, esto nada más son unos esquemas que yo estoy haciendo con base en pues la experiencia que he tenido a través de estos procesos, pero les digo, ya en otro video vamos a hablar que hay ciertos estados que ya hicieron esta transparencia en cuanto a la admisión y son como muy específicos. Aquí simplemente lo estoy haciendo con base en la convocatoria. Si ustedes se fijan en la convocatoria no está desglosado ni la escuela ni la que la está ofertando, ¿sí? Entonces para que ahí lo tomen en consideración. Bueno, regresamos al caso de matemáticas. Teníamos que en total había 100 horas y digamos que esta es la lista de prelación, es decir, esta es la primera persona que ocupó el lugar primordial, luego viene el segundo lugar y luego viene el tercer lugar. En el caso de que recordemos que un profe de secundaria puede cubrir hasta 40 horas, bueno, máximo 42, pero viendo el número que es cerrado, vamos a ponerlo también con números cerrados. Digamos que Aguascalientes lo quiere dividir así. Al primer lugar le va a dar 40 horas porque le corresponden, al segundo le va a dar las otras 40 y al tercero le va a dar 20 horas. Entonces, esa podría ser un posible esquema de repartición. Puede haber otros esquemas, por ejemplo, en el otro se agregaría una persona más, en este caso 4, y a cada una le repartiría 25, en este caso, horas. Eh, Coincido, pero les digo, esa es nada más como mi opinión personal, que tendrían que velar un poco más por hacer este tipo de esquemas o de repartición, porque recordemos que la convocatoria es muy clara y sobre todo la ley al decir que pues sean cuestiones equitativas, de igualdad, etcétera. Entonces, cuidando como un poco ese principio, podría ser esto, pero les digo, eso ya es decisión de la autoridad local. Yo solamente les estoy dando una aproximación. Tenemos otra donde se agregan, en este caso también, 5 personas en la lista de prelación y les va a tocar en este caso cada una de ellas 20 horas. Vamos a ver que existen otras que son pues un poquito más alejadas. En este caso se habría 7 personas y vamos a ver que a todas ellas les tocaría 15 hasta la sexta y en la séptima solamente le tocarían 10 horas. Y por último, vamos a ver que está, pues, esta de 10 personas, donde ahí pues sí se le reparte a cada persona, digamos, 10 horas. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Porque al inicio se hacía así, no sé si hay estados que todavía lo siguen haciendo. Hay otros que siguen el modelo justamente de dar de 3 a 4 frecuencias, que eso ya va a depender según la materia. Como les digo, o sea, ustedes ya deben de saber que pues cada materia tiene una frecuencia diferente, por ejemplo, matemáticas 5, español 5, eh, inglés 3, biología 4, etcétera. ¿Qué es lo que pasa aquí con la de 10? Que bueno, también recordemos que la ley dice que pues el salario, en este caso de un docente, pues debe de hacerlo, llevar una vida digna, ¿no? Con la labor que él está haciendo. Entonces, con 10 horas, pues yo creo que se rompería un poco esto, pero les digo, simplemente es como una apreciación muy personal. Digamos que en este caso, pues ya hice estos esquemas y digamos que la autoridad educativa se quedó con esta última. Es decir, tengo 100 horas y se las voy a repartir de 10 en 10 a los 10 primeros. Entonces estábamos checando el caso de Aguascalientes, nuevamente,
Me meto ahora sí, dice comparar plaza vacante de hora, semana, mes con los resultados. Y si ustedes se fijan, pues al principio se veían muchísimas, al momento de que nosotros leíamos 100, pero si se fijan, pues nada más las personas en este caso que estuvieron beneficiadas, pues van a ser solamente 10, ¿sí? Porque estamos hablando de que son horas, no son plazas de jornada. Aquí es bien importante nuevamente checar nada más en la parte de arriba la entidad federativa que es Aguascalientes, la función que es docente y en este caso ver que es admisión, educación básica docente, específicamente educación secundaria matemáticas. En el caso de Aguascalientes, los primeros 10 obviamente son egresados de escuelas normales, públicas, UPN y CAM. ¿Qué pasa aquí? Quiero que analicen. Les digo y repito, esto fue con los datos de la emisión de la convocatoria. Pueden cambiar con obviamente el tiempo que ha transcurrido y con lo que va a transcurrir dentro del ciclo escolar. No quiere decir que nada más porque sean 10, ya te lo había mencionado, puede ser que les dé nada más a 3 como en la tabla que les mostré o a 7. Eso ya va a depender pues de la institución y del organismo estatal o local. Vamos a ver que en este caso también en la de Aguascalientes, aquí hay una situación. Si ustedes se fijan, pues hay justamente 43 personas que pertenecen a esta llamada primera lista. Inmediatamente vienen los egresados de otras instituciones de educación superior y de las escuelas normales particulares. Y en total en esta segunda, pues hay 79. Entonces, ¿qué quiere decir justamente esto? Que pues tenemos que analizar que a pesar de que se conforma toda esta lista, pues en este caso el profesionista vendría quedando, a pesar de ser el número 1, sería el número 44 y el último vendría siendo el 122. Nada más que aquí, a pesar de que también la lista pues es más cortita, si hacemos una comparativa con el caso de preescolar y primaria, pues en este caso también son más cortas, pero también pues las horas son menores con relación a las personas que se les asigna. Entonces, para que tú también vayas haciendo tu proyección, vayas viendo qué posibilidades hay de que puedas ocupar en este caso una plaza vacante de hora, semana y mes. Te digo, esto es en particular con secundaria. Y pues con eso sería todo. Recuerda si tienes algún comentario, pues dejarlo en la cajita. No te olvides suscribirte al canal, compartir el video. También pues ver los demás que están ahí pasando porque eso nos ayuda al crecimiento justamente del canal. Yo soy el profe Dani, nos vemos a la próxima. Muchas gracias.